Hola, buenos días. Sed bienvenidos todos a la sesión clínica hospitalaria del Hospital Universitario de Guadalajara. Hoy es miércoles 24 de abril y la primera noticia buena que tenemos que dar, aparte de presentar la sesión, es que nos llegaron unas instrucciones desde Toledo, del presidente Paje, con unas directrices que vienen a decir desde el pasado 8 de abril que se permiten, dentro de lo que son las instituciones públicas, el poder asistir a actividades formativas, siempre y cuando se consideren actividades profesionales, sin más límite de aforo que el de permitir cumplir las distancias y todos los requerimientos de seguridad. Ya no hay límite de porcentaje, no hay límite absoluto de presentar más que eso. Entonces, hemos dispuesto el salón de actos para que, ocupando los sitios que se permiten, pues se mantenga esa distancia que nos dicen, todo el mundo con su mascarilla. Y en ese sentido, pues lo único es la buena noticia para que la gente, a ver si cogimos el ritmo de los miércoles de forma habitual y va viniendo cada vez más gente. De todas maneras, siempre queda grabada la sesión a nivel de Blackboard para la gente que se ha inscrito por internet, y Javier de fotografía nos volverá a hacer un montaje que podéis consultar y difundir incluso a nivel, como en las redes sociales, hace todo el mundo, el enlace para que la gente que no haya podido asistir lo pueda ver en diferido. Sin más perder tiempo, hoy hemos invitado al Servicio de Oncología Médica y tenemos por ponente a Cristina Sánchez Cendra, es médico adjunto del servicio, que nos va a hablar de un tema como es el de microbiota y cáncer. Entonces, sin más perder tiempo, os pongo con ella y su sesión. Bueno, buenos días. Yo soy Cristina Sánchez, oncóloga compañera de aquí del Hospital de Guadalajara, y vengo a hablaros hoy de un tema que a mí me gusta mucho, que es la microbiota intestinal y en concreto pues la relación que tiene esta con mi especialidad, que es pues, el cáncer. Con la primera diapositiva no tengo ninguna intención de ser escatológica, pero es que es cierto que en nuestro organismo hay prácticamente más bacterias que células humanas. Hay bacterias por todas partes. Tenemos bacterias en la piel, en el intestino, en la vagina, en la vejiga, a nivel ocular, en todas partes. Y si nos ponemos a contar, que hay gente que, aunque no os lo creáis, lo ha hecho, hay unas 3,8 por 10 a la 13 bacterias frente a 3 por 10 a la 13 células humanas. Entonces, prácticamente estamos hablando de un 50-50. Hay una bacteria por cada célula humana. Esto, que parece un trabajo de chinos, en realidad es mucho más sencillo a la hora de cuantificar, porque se toma como referencia la bacteria a nivel del colon, que es donde más hay y donde más accesibles están, y la célula humana pues a nivel de la sangre, que serían los glóbulos rojos, los hematíes. Pero bueno, que somos mitad humano, mitad bacteria prácticamente. Y el ser humano tenemos que tener en cuenta que es una unidad muy dinámica, donde van a estar interaccionando continuamente tanto nuestras células como las bacterias. Un concepto que es necesario que tengáis en cuenta y que vamos a utilizarlo a lo largo de la sesión es el de microbioma. El microbioma, igual que nosotros podemos hablar de nuestro genoma, microbioma es el conjunto de genes que conforman la microbiota. Aproximadamente este microbioma es 150 veces mayor que el genoma humano, con lo cual esto sí que es de verdad llamativo. Tenemos más contenido genético de bacterias que de nuestras propias células. Si todo esto es tan llamativo, llama mucho la atención estas cantidades, es porque alguna función tiene que tener, y es que es precisamente de lo que va a ir esta charla. Las bacterias intestinales y las bacterias de nuestro organismo son tremendamente imprescindibles en nuestro cuerpo y en nuestras funciones,
y vamos a ver cómo se pueden utilizar a nivel de tratamiento, a nivel de diagnóstico y la relación que tienen con muchas enfermedades y en concreto con el cáncer. El propio microbioma podríamos definirlo como si fuera un órgano aparte, por sus funcionalidades, por su comportamiento. No es una estructura definida, como podemos pensar de otros órganos, pero se calcula que aproximadamente podría tener una masa de 1 kilo. Y hablando de bacterias dominantes, que a lo largo de nuestro desarrollo se van a ir formando, se van a ir predisponiendo y en la edad adulta van a tener más o menos unas características ya definidas, son 4 las familias de bacterias que van a dominar, que son los bacteroidetes, firmicutes, actinobacteria y protobacteria. Todos los nombres de bacterias que yo vaya a nombrar es solo para que sepáis que estamos hablando de algo que es verdad y que está estudiado. Para nada hay que acordarse de los nombres, ni yo me voy a acordar, ni casi nadie, pero bueno, que sepáis que todo está ya muy estudiado y muy definido. Nosotros nacemos y a través del mecanismo del parto, ya sea por parto vaginal o por cesárea, el intestino del recién nacido, que inicialmente dentro de la madre estaba estéril, va a empezar a cargarse de bacterias. Aproximadamente a los 24 meses de edad, a lo largo del desarrollo, se alcanza un perfil similar al que podrían ser ya las bacterias que van a estar en la edad adulta. Y luego ya, como vamos a ir viendo después, múltiples factores van a permitir que tengamos un tipo de bacterias u otros y en concreto va a haber determinadas enfermedades relacionadas. Por ejemplo, en las alergias predomina un género de protobacterias que tiene que ver con el exceso de interleuquina 4, el exceso de antibióticos produce que disminuyan los bacteroides, la obesidad produce un estado inflamatorio gracias a que bajan los bacteroidetes y aumentan los firmicutes, etcétera. ¿Y gracias a quién se sabe todo esto? Pues bien, el proyecto Microbioma Humano comenzó hace ya 10 años. Si veis, estamos hablando todo el rato de un poco analogía, proyecto Genoma Humano, proyecto Microbioma Humano. En la época en la que todo esto comenzó, habría aproximadamente pues, unos 100 artículos, pero es que hoy hay miles de artículos al año sobre las funciones que tiene la microbiota en la salud y en la enfermedad. Gracias a las nuevas técnicas de secuenciación masiva, se pueden estudiar todas estas bacterias de una forma rápida, sin necesidad de tener que hacer cultivos, esperar 24 o 48 horas o más. Y es muy importante saber que la composición va a ser diferente en cada persona, es decir, hay una variabilidad interindividual y también cambia a lo largo de la vida, que es una variabilidad intraindividual. Se estima que en nuestro cuerpo sano habitan más de 10.000 especies bacterianas diferentes, pero es que solamente un 1% se podrían considerar potenciales patógenos, hablando de una situación de salud. Como bien hemos dicho, la microbiota va a cambiar a lo largo de la vida. Los primeros años de vida, que corresponden con el embarazo y hasta el nacimiento, toda nuestra microbiota se va a ver condicionada, inicialmente por el estado de salud de la madre, lo que ha comido nuestra madre, los antibióticos que ha tomado nuestra madre, las enfermedades que ha tenido nuestra madre. Después, ¿cómo nacemos? Pues por vía vaginal se va a colonizar nuestro intestino con bacterias más saludables o por lo menos más fisiológicas, que son a través del canal vaginal. Si es por cesárea van a predominar bacterias más a nivel cutáneo. Va a haber alteraciones o no genéticas que van a condicionar nuestra microbiota. La lactancia materna o artificial también influye en esa microbiota que se va a establecer en nosotros. Y luego en la edad adulta va a haber un periodo de más o menos estabilidad. Vamos a tener siempre ya prediseñada una microbiota por cómo hemos nacido y por cómo nos han cuidado de pequeños, pero va a haber a lo largo de toda esta etapa, que es cuando más nosotros nos movemos, interaccionamos y vivimos, por así decirlo, de forma desprotegida y a nuestro libre albedrío, va a haber múltiples factores que van a ir condicionando poco a poco esa microbiota. Y eso es lo que, de verdad, a pesar de que hay cierta estabilidad y nuestro organismo siempre va a tender a mantener un equilibrio a nivel funcional, va a haber muchos factores que pueden terminar provocando determinadas enfermedades, ya por cambios en la microbiota. Y luego ya cuando llegamos a la etapa de la vejez, como todo, va decayendo una diversidad microbiana, va decayendo una funcionalidad de nuestras bacterias. Entonces, fundamentalmente donde nos vamos a centrar a la hora de hablar de estos equilibrios y enfermedades que vamos a hablar después es en la edad adulta.
nosotros estamos hablando continuamente de una simbiosis. Es muy importante que haya un equilibrio y hay como una especie de trato bastante importante entre nosotros y nuestras bacterias. Como seres desarrollados que somos, hemos logrado tener un equilibrio muy bien establecido, en el que nosotros les ofrecemos un medio rico en nutrientes, cálido, adaptado, donde a las bacterias les encanta vivir, pero es que a nosotros nos aportan muchas funciones estructurales, metabólicas, de protección, que no solamente es que nosotros queramos tenerlas porque nos viene bien, es que hay algunas de estas funciones que son totalmente imprescindibles, no podríamos tenerlas sin ellas. Hablamos de equilibrio cuando todo está en orden, y esto se conoce en los términos de microbiota como eubiosis. Muchas de las enfermedades crónicas que vamos a ver después, incluyendo el cáncer, tienen que ver con una pérdida de ese equilibrio, que en términos un poco científicos se denomina disbiosis. ¿Qué funciones tiene nuestra microbiota? Ya vamos a meternos un poco en materia. Bueno, lo primero es que es lógico que si sabemos que en nuestro organismo ya hay unos huecos para bacterias, si esos huecos están ocupados por bacterias comensales, pues va a haber una competencia con las bacterias patógenas, de tal manera que hay un efecto protector de evitar que se colonicen esos huecos por patógenos. Nosotros hemos adquirido una tolerancia con esas bacterias porque a lo largo de la evolución sabemos que son buenas y que las necesitamos, y hay un mecanismo de tolerancia. Igual que reconocemos lo propio de otras partes de nuestro cuerpo, reconocemos nuestras propias bacterias. Van a ayudar a mantener la barrera intestinal, las uniones intercelulares, la producción de mucina. Va a modularse el sistema inmunitario, se participa en la maduración de linfocitos, la inmunoglobulina A, las correlaciones que hay a lo largo de las cascadas de señalización. Se equilibran los procesos inflamatorios para que no estén en exceso y puedan aparecer enfermedades relacionadas con eso. Van a ser importantísimas en el metabolismo de los ácidos biliares, de los macronutrientes, grasas, proteínas, hidratos de carbono. Van a producir ácidos grasos de cadena corta que son beneficiosos, como por ejemplo el butirato. El butirato va a ser un gran protagonista a lo largo de esta charla porque es uno de los principales componentes para mantener nuestra salud intestinal. Producen cofactores y vitaminas, que ya sabéis que son imprescindibles en cascadas metabólicas, de coagulación, de cualquier tipo de señalización. Degradan tóxicos, el intestino es una principal entrada de sustancias a través de la dieta, y es importantísimo que haya una degradación de sustancias que no van a ser beneficiosas para nosotras y que se pueden eliminar. Producen neurotransmisores y neuromoduladores que, como veremos, van a tener muchísimo que ver con la relación intestino-cerebro y la aparición o no de determinadas patologías, y modulan uno de los principales sistemas de nuestro organismo, que es el endocrino, porque ya sabéis que las hormonas tienen también funcionalidad a cualquier nivel y es muy importante mantener una homeostasis también a nivel hormonal. Hipócrates, gran sabio, donde los haya, dijo que toda enfermedad comienza en el intestino. Y a mí me ha gustado pues traducirlo de forma que lo veamos todos bastante claro, que es que parece ser que este puede ser el origen de todo. Y ya un poco hablando del sistema inmune, que es necesario que tengamos unos conceptos básicos de lo que hace la microbiota con nuestro sistema inmune para que podamos entender el resto de la charla. La microbiota intestinal ya hemos dicho que es una barrera en sí misma que compite con patógenos, porque ocupa esos nichos que podrían estar ocupados por patógenos. Pero es que luego tenemos la capa de la mucina, donde hay unas sustancias antimicrobianas, incluyendo la IgA, y que en sí misma es una capa física a la cual contribuye la flora intestinal a mantener. Y luego tenemos las células epiteliales, que en sí mismas van a tener una reacción de respuesta al daño, liberando citocinas, la AMP, y todo esto necesita que haya una correlación para que no se desencadene de una manera anómala y haya enfermedades. La compleja relación entre la microbiota y nosotros mismos sabemos que va variando a lo largo de la vida, pero es que hay múltiples factores que van a influir, y el hecho de que se produzca una disbiosis va a suponer que estemos en un riesgo. El propio desequilibrio es un factor de riesgo para aparecer enfermedades, pero ya no solo eso, es que las propias enfermedades que se pueden desencadenar por este mecanismo también se responde de una manera diferente con una microbiota y con otra al tratamiento para esas enfermedades, con lo cual tenemos por un lado ya prevención, tenemos enfermedad y tenemos terapéutica.
La disbiosis ya no solo es que perdamos algunos tipos de bacterias, sino que es que también la diversidad microbiana que se alcanza, como hemos dicho, a esos 24 meses que se va a mantener a lo largo de la edad adulta si todo va bien, también una pérdida de diversidad es una disbiosis, también es patológico. ¿Enfermedades relacionadas? Pues de todo tipo. Ahí os pongo algunas: obesidad, diabetes, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, depresión, estrés, autismo, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y, por supuesto, de lo que más vamos a hablar hoy, que es del cáncer. Todo, como veis, todas estas son enfermedades crónicas. Con esto quiero deciros que no es una cosa aguda lo que pasa aquí. Estos son cambios que se van manteniendo a lo largo del tiempo y que una cosa puntual, un cambio de dieta puntual, un uso puntual de antimicrobianos, algo puntual no produce alteraciones, es a lo largo del tiempo. Son situaciones mantenidas y tiene que ver con el desarrollo de enfermedades crónicas que a su vez han necesitado un tiempo para poder establecerse. Un ejemplo a nivel de artículos, para que sepáis que no estoy diciendo mentiras: relación con la obesidad, con la diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con la enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy importante que tengamos en cuenta que de primeras, pues sí que parece que el intestino, obviamente si todo empieza en el intestino, las primeras enfermedades son en el intestino, pero es que lo interesante de esta charla y de todo este mundo de bacterias es los efectos que va a haber a distancia. Un ejemplo muy llamativo es el del cerebro. Está totalmente descrito un eje intestino-cerebro y es, bueno, parece que el principal origen puede ser el hecho de que las bacterias intestinales están encargadas de producir, como hemos dicho antes, pues determinados neurotransmisores y neuromoduladores que, si no se producen de una manera adecuada, va a haber enfermedades. Por ejemplo, pues Lactobacillus y Bifidobacterium pueden producir GABA, E. coli, Bacillus noradrenalina, la Cándida y Streptococcus serotonina. Todos estos neurotransmisores sabemos que son totalmente imprescindibles para que no haya un desequilibrio y una patología, pero ¿alguna vez nos habíamos planteado que se pueden modular y producir desde aquí? Vale, ¿qué produce la disbiosis? En primer lugar, quiero hablar del estilo de vida porque, a pesar de que todo parece muy obvio y todos sabemos que hay que mantener un estilo de vida saludable para que todo vaya bien, aquí lo vamos a ver de una forma mucho más profunda. La dieta, el uso de carnes rojas, procesados, poca fibra, aditivos, edulcorantes artificiales, el estrés, el propio sistema inmune se va a deprimir con una situación de estrés y también se va a producir alteraciones a nivel de la microbiota, el sedentarismo, como vamos a ver después, la falta de ejercicio físico es uno de los principales problemas a la hora de mantener una microbiota saludable, el consumo de tóxicos, tabaco, alcohol, los contaminantes medioambientales que también son tóxicos, los malos hábitos de higiene, ya sea por exceso o por defecto. Estos son factores que nosotros podemos modificar, por eso los pongo en primer lugar por su importancia y por la capacidad que nosotros podríamos tener de mejorarlo, pero hay otros que no, desgraciadamente no vamos a poder cambiar, como es nuestra genética. Hay determinadas mutaciones que nos producen cambios a lo largo del tiempo que nosotros no podemos evitar. Y luego, por otro lado, estaría el uso de medicamentos. Evitable o no, depende de la suerte o mala suerte que tengamos de tener algunas enfermedades, pero sabemos que el uso masivo de antibióticos, algunas vacunas, pueden producir cambios en la microbiota. Esto es fácil de entender, los antibióticos son antibacterias y no vamos a poder controlar adecuadamente qué bacterias nos cargamos con ellos y cuáles no. Lo que es común en la disbiosis, cuando hay un desequilibrio, son algunas de estos enunciados que os pongo aquí. Va a haber un descenso de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Como hemos dicho antes, butirato, gran protagonista, que vamos a ver después. Van a aumentar bacterias nocivas que producen lipopolisacáridos, bacterias resistentes al oxígeno. Va a haber una disminución de bacterias reductoras de sulfato. El ácido sulfídrico es un gran tóxico para las células epiteliales de nuestro intestino. Va a haber un exceso de Cándida albicans, que produce subproductos como el etanol o el acetaldehído, que pueden ser muy dañinos. Se va a alterar la permeabilidad de la pared intestinal, una gran barrera para nosotros, para que no haya problemas. Y se van a alterar mecanismos que normalmente están controlados, como son los inflamatorios, los inmunológicos y los endocrinos. Simplemente para que os suene, pero está muy de moda, o es de lo que más se habla, que hay un desequilibrio a nivel de Bacteroidetes y Firmicutes, quizás porque son las especies que más abundan y que mejor se han estudiado, y en la disbiosis o en el desequilibrio parece que descienden los primeros, los bacteroidetes, y aumentan los segundos.
Algunos ejemplos de dieta para que veáis que se puede producir muchas alteraciones solo por lo que comemos, independientemente de que la microbiota esté bien o mal. Me refiero a que haya o no una agresión previa a ellas y que se haya producido un desequilibrio. Dietas muy ricas en proteínas. Estas proteínas van a ser fermentadas por las bacterias intestinales en exceso y van a producir amonio y nitrosaminas, que son productores de daños en el material genético. Dañan el DNA y, por tanto, pues daño en el DNA, mutaciones, enfermedades. Dieta rica en grasas. De forma similar, se van a producir a nivel bacteriano ácidos biliares que promueven, por ejemplo, algunos cánceres como el de colon y el esófago, implican aumento de firmicutes nuevamente y descenso de bacteroidetes. La fibra y el almidón resistente, por el contrario, son productos que van a ser fermentados por las bacterias intestinales y van a tener un efecto muy beneficioso porque se producen los famosos ácidos grasos de cadena corta, y los polifenoles pueden favorecer el crecimiento de otras bacterias también beneficiosas como las bifidobacterias, que van a tener su propio efecto beneficioso pero inhibir el crecimiento de otros patógenos como pseudomonas, estafilococos o E. coli. Y hay más. La fibra, que hemos dicho, sí que va a producir un efecto de fermentación y beneficioso en el intestino, pero hay múltiples sustancias en nuestra alimentación que van a ser muy beneficiosas, como por ejemplo las urotilinas, que están en bayas, nueces, granadas, el E. que es un antioxidante que se encuentra sobre todo en la soja, las isotiocianitas, que son antiinflamatorias y están en las verduras crucíferas, y el ácido linoleico conjugado, que se produce a partir del linoleico de los aceites vegetales. Fundamentalmente efectos antiinflamatorios y antioxidantes, que como ya os podéis presuponer es anticancerígeno. La dieta occidental, comparada con la dieta tradicional, hablamos de dieta occidental de ahora, no la típica dieta mediterránea que todos sabemos que es beneficiosa, porque esa dieta mediterránea se perdió hace mucho tiempo. Ya no tenemos esos cánones de aceite de oliva solo, productos locales solo. Entonces, la dieta occidental, que es la que más se parece a la dieta estadounidense o dietas que son pues, más procesadas, va a producir un tipo de bacterias en nuestro intestino que son, vamos a llamarlas, más patológicas. Un predominio de bacterias que no tienen una funcionalidad beneficiosa en nosotros. Mientras que una dieta adecuada y buena va a ser al revés. Van a predominar las bacterias que son beneficiosas y vamos a poder mantener de una manera más fácil ese equilibrio que tanto nos interesa. Como ya os he dicho, el butirato es un gran protagonista. Los ácidos grasos de cadena corta en el intestino son sustrato para las células intestinales. El butirato es sustrato de los colonocitos. Pero ya no solo es eso, sino que es que además actúan a nivel del sistema inmunológico porque hay una regulación muy interesante de las células T, reguladoras y auxiliares, se desactivan genes que están implicados en el crecimiento celular descontrolado y se activan los genes de apoptosis, que como vamos a ver después es muy importante para evitar la carcinogénesis. Las investigaciones además pues ven que en muchos estudios que se han hecho en ratones e in vitro, que incluso todo esto se podría conseguir con la adicción de probióticos y de prebióticos, que ya vamos a ver después. Entonces, es un arma muy interesante para nosotros a nivel de tratamiento. Con esta diapositiva os quiero mostrar un estudio que se hizo en ratones, en los cuales tiene mucho peso la presencia o no del butirato. En el primer recuadro son ratones que no son capaces de producir butirato de por sí. Si nosotros le damos una dieta normal, no hay butirato, aumenta la posibilidad y carga tumoral. Si le damos una dieta rica en fibra, no se va a producir la fermentación intestinal y no va a haber butirato porque no lo pueden producir y el efecto va a ser el mismo, va a haber un aumento de carga tumoral. Si los ratones, por el contrario, ya de por sí tienen una flora intestinal que van a poder producir butirato, si nosotros le damos una dieta baja en fibra, nuevamente no se va a producir butirato y va a haber opción de que se desarrolle un tumor. Pero con una dieta rica en fibra, todo lo contrario, como veis, baja muchísimo la probabilidad de que aparezca. Si nosotros, los ratones que no podían producir butirato, les producimos de forma artificial una mutante productora de butirato, lo mismo, con una dieta control no va a haber ningún beneficio y con una dieta rica en fibra, aunque no sea tan beneficioso como en los que de forma basal producen butirato, también va a haber una reducción del riesgo tumoral.
Y, interesante esto también a nivel de terapéutica, si de ninguna manera pueden producir butirato, pero nosotros introducimos directamente butirato en la dieta, el efecto va a ser el mismo que si de forma basal, a través de la fermentación de la fibra, se produjese el butirato. Es decir, va a bajar el riesgo tumoral. El ejercicio, como hemos dicho antes, también es súper importante dentro de un estilo de vida saludable para mantener una buena salud intestinal. Este es un artículo de una revista, de Scientific, que si lo leemos detenidamente, pues habla de un predominio, como siempre, de bacterias saludables y no saludables en función de si se hace ejercicio o no, pero me gustaría volver a señalar que de nuevo vuelve a aparecer aquí el butirato, porque se predispone con la realización de ejercicio físico a que haya un predominio de bacterias que van a producir de nuevo este butirato tan saludable y tan beneficioso. Entonces, aquí, por ejemplo, hablan de dos grupos de ratones en los cuales a unos se les propuso una dieta normal y otra dieta rica en grasa, y dentro de cada uno de esos grupos, unos hacían ejercicio y otros no. En los más activos, la microbiota iba a ser similar en cada grupo, independientemente de la dieta. Pero es que una dieta rica en grasas causaba mecanismos inflamatorios en los ratones que eran sedentarios y no en los que eran activos. Es decir, el ejercicio tiene un mecanismo protector muy interesante. Y los resultados son reproducibles en estudios que se han hecho de forma observacional en humanos. Pero como vamos a ver después, esto es muy difícil que se haga a nivel de estudios controlados en humanos directamente, y eso es lo que nos falta todavía para poder tener un plan a la hora de manejar nuestras enfermedades desde el punto de vista de la microbiota. Tenemos múltiples evidencias sobre los beneficios del ejercicio. Enriquece la diversidad de la microflora, mejora la relación famosa de bacteroidetes y firmicutes, evita la obesidad con las patologías que conlleva, favorece el crecimiento de bacterias que, por un lado, modulan la inmunidad y, por otro lado, producen sustancias beneficiosas que protegen contra los trastornos gastrointestinales y el cáncer de colon. El ejercicio se puede utilizar entonces o bien como tratamiento, porque nos va a permitir mantener un equilibrio de la microflora, o bien solucionar una disbiosis que ya se ha establecido, pero también como parte del estudio que de forma incansable se está llevando a cabo en este ámbito para mejorar los enfoques de tratamiento que podemos tener con los pacientes. Y nuevamente se necesitan muchos más estudios para poder saber qué tipo de relación hay exactamente y cómo podemos nosotros utilizarla. La relación que nos ocupa, que nos preocupa, la disbiosis y el cáncer. Vamos a repasar ahora un poco después la carcinogénesis, pero ya de entrada deciros que una situación de disbiosis provocada por cualquiera de los factores que hemos comentado anteriormente va a desencadenar una disfunción a nivel inflamatoria, sobre todo, a nivel inmunológica y a nivel metabólica, que va a terminar provocando el desarrollo del cáncer. El vínculo entre la inflamación y el cáncer fue propuesto ya hace muchísimos años por Rudolf Virchow, tras descubrir que había muchos leucocitos en los tejidos cancerosos. La inflamación, de manera mantenida, como hemos dicho, esto no es una cosa puntual, es mantenida en el tiempo, afecta a los microbios que van a estar colonizando nuestro intestino, y este hecho parece que hasta en un 10-20% de los cánceres es el origen de todo, como dijo Hipócrates. Y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo es esa carcinogénesis, oncogénesis, cómo es el origen del cáncer. Ya esto lo hemos estudiado todos y simplemente para que lo recordéis, pero sabemos que el principal desencadenante para cualquier cáncer es un daño en el DNA. Ya sea por agentes exógenos o endógenos, se van a producir daños, mutaciones, que pueden ser mutaciones somáticas, mutaciones germinales, pero mutaciones. Esto va a desencadenar, junto con algunos mecanismos epigenéticos, porque no en todo el mundo cuando aparece una mutación se desencadena un cáncer, sino que hay factores ambientales y factores alrededor de nuestra función que van a producir que se desencadene esta cascada. Y luego, por otro lado, nosotros tenemos mecanismos de reparación del DNA. Estamos produciendo células cancerígenas a diario, pero debido a que hay mecanismos de reparación, no se van a llevar a cabo el desarrollo de células cancerígenas. Cuando todo esto se juntan, se alinean los astros, va a haber un mecanismo por el cual las células empiezan a crecer de manera descontrolada, son patológicas y se puede desarrollar un cáncer. Pero para que una célula normal cambie su fenotipo, a raíz de un cambio en su genotipo,
y se convierte en una célula neoplásica, va a tener que haber un acúmulo de mutaciones y de eventos a lo largo del tiempo. A veces son años los que estamos expuestos a agentes carcinógenos y nosotros no nos damos cuenta. De aquí esta foto que he puesto de la gente con una bolsa en la cabeza, porque todos conocemos factores que hablamos de que son carcinógenos, pero muchas veces estamos expuestos a ellos y o nos hemos acostumbrado o no vemos el peligro de verdad. Eso es el motivo por el cual se mantiene al final tanto tiempo esta situación y acaban provocándose los tumores. La carcinogénesis, un poco en resumen, son 3 fases. Una de inicio, que puede ser el desencadenante de alteraciones del material genético o bien por sustancias, por carcinógenos físicos, como pueden ser radiaciones, carcinógenos químicos o carcinógenos virales, que son el desarrollo de oncoproteínas a través de virus que todos sabemos que tienen relación con el cáncer, como el papiloma, el Epstein-Barr o las hepatitis, o bien bacterianos, porque también muchas bacterias producen toxinas. Lo que pasa que las bacterias es un mecanismo que nosotros, son patógenos que nosotros ya sabemos controlar porque disponemos de antibióticos, no es tan fácil con los virus. Y por eso quizás tenemos más los virus presentes como carcinógenos. Y luego, a nivel de promoción, que es la segunda fase, van a influir factores de crecimiento y de angiogénesis, todos estos ya producidos por las células que ya están mutadas y que quieren crecer y quieren desarrollarse. Y si nadie las detiene, pues van a acabar formando un tumor. También por hormonas, por ejemplo, los estrógenos, que estimulan muchas vías de crecimiento y sabemos que tienen un papel muy importante en tumores, no solo ginecológicos, sino también en otras localizaciones, citocinas y otras señales de múltiples cascadas de señalización. Y luego, por último, ya es la progresión. Aquí es cuando ya es incontrolable la situación y va a haber una capacidad de invasión a distancia. ¿Y cómo nos defendemos? Porque hemos dicho que tenemos mecanismos de defensa que no deberían de fallar y podríamos evitar todo esto. Pues por mecanismos de apoptosis o de muerte celular programada, que vuelvo a recordaros que en la diapositiva hablando del butirato había un efecto a nivel de la apoptosis, por la presencia de anticiclinas que van a enlentecer el ciclo celular y van a dar tiempo a que actúen los mecanismos reparadores del genoma, las proteínas NER, que son también denominadas los mismatch repair genes, que van a localizar los sectores dañados en el DNA, los van a reparar y van a ser sustituidos por lo que de verdad debería de estar ahí. Y el acortamiento fisiológico de los telómeros, que es el envejecimiento natural, y esto luego no está presente en las células cancerígenas, crecen de manera descontrolada sin poder morir por viejas y aparecen alteraciones que permiten que se mantengan con vida. Todo esto es lo que se altera en el cáncer. Volvemos otra vez al estado de eubiosis y disbiosis. En el lado izquierdo podéis ver la situación de eubiosis, una homeostasis perfecta que nos mantiene sanos y que evita que haya un cáncer. Dietas balanceadas, con pocos antibióticos, un microbioma muy rico y complejo y una clara separación de la barrera intestinal con el hospedador. Cuando todo esto se rompe, cuando hay un desequilibrio, por ejemplo por dietas inadecuadas, por el uso excesivo de antibióticos, porque hay una disrupción de la barrera intestinal o la diversidad microbiana no es tan rica, aparece, como veis aquí, una situación en la cual todo lo que hemos visto que está en el intestino, señalizaciones, moléculas, bacterias, puede pasar a nivel sistémico y puede tener su repercusión. Entonces va a haber mecanismos de inflamación, porque obviamente es una agresión, este desequilibrio es una agresión. Va a haber rutas como los mediadas, por ejemplo, por TLRs o por SCFA, que van a estar también alteradas, y todo esto es, como hemos visto antes, el mecanismo inflamatorio crónico y mantenido, el principal promotor del cáncer. ¿Puede la microbiota protegernos entonces del cáncer? Pues sí, porque un microbioma diverso, rico y en equilibrio tiene mecanismos protectores por todo lo que hemos visto. Se desplazan patógenos causantes del cáncer, se reducen los mecanismos de inflamación y se regulan las respuestas inmunes, que el sistema inmune es fundamental tenerlo en equilibrio para poder evitar que se desencadene todo esto. Sabemos que hay múltiples, no se ve muy bien la diapositiva, pero yo os lo digo, hay muchísimos tipos de cáncer que están relacionados con microorganismos. Simplemente, pues algunos ya conocidos, como hemos dicho, papiloma a nivel de cabeza y cuello y cérvix, los virus hepatotropos a nivel del hígado, pero también, por ejemplo, tenemos el Helicobacter pylori para el cáncer de estómago, tenemos Salmonella typhi para, por ejemplo, el colangiocarcinoma.
En la próstata también parece que tiene que ver alguna alteración de los microorganismos que normalmente están en el tracto urinario. Es decir, existe una relación y existe una causalidad. ¿Y qué relación tiene la microbiota con el tratamiento del cáncer? Porque hemos dicho que estamos hablando en todo momento de causa, de factor de riesgo, de factor de tratamiento, de factor preventivo, todo tiene relación con la microbiota. Entonces, los tratamientos oncológicos, que ya sabéis que nosotros en oncología ponemos muchos venenos, pueden tener un efecto doble a nivel de la microbiota intestinal. Por un lado, puede ser perjudicial porque de por sí la agresividad de nuestros tratamientos, la acidosis generada y el mecanismo inflamatorio que de por sí se produce, porque afectan al DNA. Obviamente nuestras quimioterapias van directas al DNA de las células que son cancerígenas, pero colateralmente se dañan otras células y las bacterias también, pues provocan disrupciones y alteraciones en sí mismos. Pero tienen un mecanismo también beneficioso porque hay una adaptación que, dependiendo de las bacterias intestinales que nosotros tengamos, y se ha visto que una microbiota saludable parece darnos una predisposición a responder mejor a los tratamientos, se van a producir cambios que se requieren para que la actividad de los fármacos se lleve a cabo. Y, por ejemplo, pues tenemos el irinotecan, que necesita bacterias productoras de glucuronidasa. Si no las hay, no va a tener efecto. Y eso nosotros no lo sabemos de antemano, lo ponemos porque está demostrado que hay que ponerlo, pero los múltiples ensayos que se han hecho no se para a analizar si las bacterias van a permitir que se metabolice y tengan respuesta o no. Por ejemplo, el 5-FU y los platinos son los que más disrupción intestinal producen. Esto nos dará a pensar, con lo que vamos a decir después, de si merecería la pena añadir algún probiótico o algún prebiótico. La propia radioterapia también va a tener efectos citotóxicos sobre la barrera intestinal, y esto es una cosa muy obvia con la mucositis y todo lo que se produce. Y nuestra gran arma, desde el 2012 con el nivolumab, pues ya hemos ido creciendo y ahora la inmunoterapia es un básico en nuestros tratamientos. Hay una especie como de duda continua de por qué algunos de nuestros pacientes, más allá del PDL1 y de otros factores y de otros receptores que nosotros tenemos que saber, que hay que analizar, hay buenos y malos respondedores. Y esto, en muchos estudios, se ha visto que tiene que ver con la microbiota que ya tiene el paciente antes de ponerle el tratamiento. Entonces, simplemente pues hay varios estudios, pero me gustaría hablar del último, que ya no solo dice que hay determinados respondedores y no respondedores en función de las bacterias, sino que el uso de antibióticos, el estudio de Cibogel, del Gustave Roussy, si se dan antibióticos 2 meses antes o 1 mes después del inicio del tratamiento con inmunoterapia, se produce una recidiva más precoz y se reduce la supervivencia global a la mitad. ¿Cómo funciona todo esto? Pues nuevamente hablamos de mecanismos a distancia. No son tumores, no estamos hablando de tumores intestinales, estamos hablando de simplemente el desarrollo de un desequilibrio que provoque crecimiento de células cancerígenas. Tenemos, hablando de la inmunoterapia, un tipo de fármaco que nosotros usamos muy a menudo son los anti-PD1, que actúan a nivel linfocitario del sistema inmunológico, no nos vamos a meter en eso, pero básicamente, si veis en el lado izquierdo, tenemos un individuo que de base es no respondedor, no responde al tratamiento con inmunoterapia. No se sabe por qué, podemos investigar a nivel molecular, pero vamos a partir como de que no sabemos por qué. Y el otro, el de la derecha, es un respondedor. Si nosotros hacemos un trasplante fecal, cogemos bacterias del no respondedor y del respondedor y se las implantamos en ratones que ya se les ha prediseñado para que se desarrolle un tumor, vemos que en el ratón de la izquierda, que tiene las bacterias del no respondedor, va a tener una respuesta pobre una vez que se le dé un tratamiento anti-PD1 de inmunoterapia. Y tiene una respuesta pobre y además se ve que hay un predominio de células CD4 inmunosupresoras que no permiten que haya un ataque contra el tumor. Mientras que en el lado derecho ocurre lo contrario, hay una respuesta efectiva y hay un predominio de células CD8 que son antitumorales y efectoras. Todo esto pues, nos lleva a pensar en nuevas terapias que podríamos utilizar en nuestro beneficio para muchas enfermedades y en concreto para el cáncer, pues o bien como complemento a la quimioterapia y a la inmunoterapia, o bien de forma preventiva, en largos supervivientes,
se me ocurren múltiples usos que podríamos dar cuando todo esto estuviera más afianzado. Pero bueno, uno de los grandes retos y que se ha empezado a investigar, que ya sabemos que existe en otros tratamientos, como por ejemplo la colitis del Clostridium difficile, es el trasplante fecal. Trasplante fecal que consiste en dar una cápsula con bacterias que son beneficiosas, que sabemos que van a tener un efecto beneficioso en el paciente a nivel, pues ya digo, dependiendo del objetivo que busquemos, de respuesta tumoral, de prevención de lo que sea, capsulita y ya está. Oye, una opción es. Otra, pues el uso de probióticos y de prebióticos. Os recuerdo rápidamente, prebiótico es sustancia, alimento que en el intestino produce un efecto beneficioso a nivel de proliferación de bacterias buenas. Probiótico son, pues el trabajo fácil, ya la capsulita con todas las bacterias que nosotros buscamos ahí metidas. A nivel prebiótico, pues muy bien, porque obviamente, pues mira, tenemos el kimchi, el chucrut, bueno, no sé si sabéis lo que es, pero vamos, son sustancias que son fermentables en el intestino, el kéfir, el kombucha. Esto es fácil de dar, un alimento y efecto beneficioso, pero los probióticos es más complejo porque ahí tenemos que saber qué cepas, cuánto, qué cantidad, en qué momento. Pero bueno, ahí están las líneas de investigación. Y de hecho están y hay efectos muy beneficiosos. Ya hay estudios que han detectado efectos preventivos de dar probióticos en pacientes con cáncer, porque bueno, pues se controla el crecimiento de los microbios que están involucrados en ese proceso mutagénico y carcinogénico, se protege el DNA, se regula el sistema inmunitario, pues todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y bueno, pues ya llegamos al final de la sesión. Un poco las conclusiones que, de forma resumida, sería pues que este mundo de bacterias era desconocido hasta hace unos años. La relación de la microbiota y la enfermedad, y en concreto con el cáncer, está clara. Todo esto puede suponer una estrategia futura muy interesante a nivel de tratamiento, de diagnóstico, de prevención. La dieta y el ejercicio actúan de una manera directa e indirecta, y es además una cosa imprescindible y fácil de controlar. Falta perfilar qué podemos hacer exactamente con todo esto. Hay muchísimos estudios en marcha y otros que ya se han finalizado con resultados muy positivos, pero el poco interés para una financiación, si no hablamos de un tratamiento, fármaco, etcétera, y a nivel pues única y exclusivamente investigacional, es poco. Entonces todo esto va muy lento, podía estar yendo más rápido, pero falta mucho. Y yo personalmente creo que dentro de un tiempo, igual que todo en medicina, al principio pues puede parecer que es un mundo, que es muy difícil de conseguir, que no, a saber cuántas bacterias hay que analizar, a saber cuántas funciones hay que analizar, pero los proyectos de investigación hoy día son tremendamente buenos, hay mucha gente interesada y creo que en un futuro no muy lejano pues vamos a poder tener tratamientos y estrategias que no pensábamos que iban a llegar y seguramente pues nos salven de muchas enfermedades y del cáncer. Muchas gracias.